El mercado es una forma para ir aprendiendo. ¿Y cómo aprendes tú? Malogras algo, fracasas en algo o triunfas. Si fracasas, pierdes valor y aprendes que así no lo tienes que volver a hacer. Si tú más bien haces algo mal y entra el Estado a salvarte, estás generando el complejo del niño engreído, ¿no? El niño ya sabe que tiene que llorar porque le van a hacer caso. En este caso no se tiene que intervenir absolutamente para nada. Lo que uno va teniendo es que si bien es un monopolista temporal, hay como 20 tiburones que están dando vuelta alrededor de este rey temporal. Todos esos otros tiburones están listos a dar el primer zarpazo para descubrir algo nuevo que haga obsoleto lo anterior. Y eso es lo que implica la creación destructiva. Carlos, cuéntanos, ¿cuándo descubriste a Philippe Aghion, a Peter Howitt y a Joel Mokyr, los ganadores del Premio Nobel de Economía 2025? Mira, a dos de ellos por obligación y otro por placer. Me imagino que a Mokyr por placer, que es sí, el que más... exactamente. Me gusta mucho la historia y él le da un enfoque histórico a las cosas, ¿no? Pero a Aghion y Hewitt, yo dicto el curso de Macro 3 en la universidad y es básicamente todos los modelos de crecimiento económico de ciclos. Una piedra angular, los nuevos modelos son justamente los que desarrollaron Aghion y Howitt. Entonces publicaron el primer artículo académico que justamente tomaba esta idea de la creación destructiva, que es el concepto de Schumpeter, que básicamente lo que te dice es que tiene que haber permanentemente innovadores, ¿no? Estas personas que están pensando en nuevas cosas, en nuevos procesos, nuevos productos, nuevo management, y eso ocasiona que la humanidad vaya avanzando. Y no lo hacen porque quieran el bien común, lo hacen porque justamente tienen la ambición de hacer dinero, etcétera, y digamos, y que se necesita tener este tipo de empresariado, si tú quieres, ¿no? El mismo Schumpeter, cuando uno lee sus libros, es bien duro, ¿no? Inclusive dice, cuando ya un emprendedor se convierte en gerente, se convirtió en un burócrata. Porque lo único que hace es hacer crecer lo que ya existe y no busca cosas nuevas. Entonces, el entorno económico lo que tiene que hacer es el sistema financiero, brindar los recursos para estos, no digo locos, pero innovadores que están pensando en nuevas cosas, y bueno, y también seguir compensando lo que pasa con las empresas y tratar de ayudarlas, ¿no? Entonces, ahora, lo que dices de que no lo hacen por altruismo, por buena gente, sino porque quieren plata y quieren hacer negocio, viene desde Adam Smith, ¿no? O sea, sí, desde las raíces de la economía como ciencia. ¿Qué le añaden a Aghion y Howitt a las ideas de Smith o a las ideas de Schumpeter, que es un pensador de principios del siglo XX, hace unos años? ¿Cuál es como su componente nuevo? A ver, yo diría que siguen las ideas de Adam Smith, esto de que el fin de querer satisfacer tus necesidades, que se denomina el fin egoísta, termina generando el beneficio para toda la sociedad. Es básicamente aquí lo que se hace, ¿no? Pero hay un componente adicional, ¿no? Porque en verdad lo que ellos reconocen es que los monopolios son necesarios. Porque los monopolios son los únicos que pueden tener los excedentes para poder realizar investigación. De lo contrario, no podrían darse. Y estos monopolios son justamente en los productores, no de bien final, no del celular, sino el chip que lo fabrica Nvidia, ¿no? El chip que lo fabricaba antes otra empresa. Lo que uno va teniendo es que si bien es un monopolista temporal, hay como 20 tiburones que están dando vuelta alrededor de este rey temporal, en donde lo que uno va a ver es que todos esos otros tiburones están listos a dar el primer zarpazo para descubrir algo nuevo que haga obsoleto lo anterior. Y eso es lo que implica la creación destructiva. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando yo antes quería ver una película de chico, había el Betamax, que era este aparatito donde se ponía un cassette. Después fue reemplazado por el VHS. Yo empecé a ver películas en VHS. VHS, yo soy mayor, yo en Betamax. Y de ahí vino el DVD, hasta que salió un día una cadena o un servicio de streaming que se llama Netflix y murió el DVD, murió Blockbuster, ¿no? Hoy día todos en los celulares tomamos fotos y en ese momento Kodak murió Kodak. Porque era el, ¿no? Donde se revelaban las cámaras fotográficas, los rollos. Entonces te das cuenta cómo tecnologías que te permiten te dan el mismo servicio, tomas una foto, pero ahora tienes algo que es de mejor calidad, instantáneo.
Antes tomabas la foto y tenías que mandarlo a revelar y después 3 días veías qué te había salido en la foto, ¿no? Entonces es totalmente distinto hoy día. Y eso es lo que tienes tú, que vas descubriendo nuevas formas donde tú vas mejorando la calidad del producto que ofreces. No es que vas aumentando el número de productos, sino vas mejorando la calidad. Y también se pueden generar nuevos productos, ¿no? O sea, digamos, hace 15 años no había smartphones, o el primero que salió era el BlackBerry, pero cuando salió la pantalla táctil, obviamente murió el BlackBerry y creo que hace 4 o 5 años cerró la empresa ya definitivamente. Y eso es lo que tenemos. Vamos teniendo gigantes tecnológicos, ahora es la revolución tecnológica, pero quién sabe qué tendremos después, ¿no? Entonces, ese proceso justamente a lo que ha llevado es, si lo pensamos desde el punto de vista de nosotros, que somos consumidores, el servicio que te da ahora sentarte cómodamente, ver en alta definición en cualquier plataforma de streaming que tengas, comparado con el Betamax que antes tenías, que era toda una revolución en su momento, porque podías parar cuando querías, etcétera. Obviamente lo que tú tienes es un mayor nivel de bienestar. Ahora, accedes Carlos, a mejores servicios. Y a esas empresas, esas tecnologías que quedan un poco zombie, ¿no? ¿Qué conviene hacer? Dejarlas morir entonces, no rescatarlas. Dejarlas morir. O sea, hoy día deberíamos dejar que Nvidia mate a Intel. Sí. Pero políticamente eso es complicado. Es complicado, pero si tú quieres Schumpeter, porque al final, cuando se habla de este modelo del modelo de crecimiento que proponen a Gion y Howitt, se le conoce ya como el modelo schumpeteriano, porque es llevar más formalmente, más matemáticamente, si tú quieres, las ideas de este economista austriaco, aunque los austriacos ahora que se han puesto de moda con Milei y además un poco después de la crisis del 2008-2009, cuando uno empieza a leer la literatura de Mises, de Hayek y de todos los austriacos, justamente lo que te dicen es eso, ¿no? Y Schumpeter fue también parte de la escuela austriaca, es el mercado es una forma para ir aprendiendo. ¿Y cómo aprendes tú? Malogras algo, fracasas en algo o triunfas. Si fracasas, pierdes valor y aprendes que así no lo tienes que volver a hacer. Y no solamente te beneficias tú en el mercado, sino que también se beneficia el resto que te ve. Pero el mismo que se equivoca, no hay que ayudarlo, sino que él mismo madure. Es como un niño que queremos que madure, literalmente lo que hay que hacer es que se golpee, tenga sus propios problemas, etcétera, y que los resuelva de manera individual, siempre con alguna ayuda de los padres, pero digamos, en este caso de las empresas no, digamos, porque la idea es que este proceso te lleva a ir incrementando el conocimiento. Entonces te das cuenta que ciertas formas de hacer las cosas no son las adecuadas. Si tú más bien haces algo mal y entra el Estado a salvarte, estás generando el complejo del niño engreído, ¿no? Que el niño ya sabe que tiene que llorar porque le van a hacer caso. Entonces, igualito ocurriría con las empresas. En este caso no se tiene que intervenir absolutamente para nada en todo este proceso de creación destructiva, como te digo, pero que en el fondo redunda en un mayor bienestar para toda la sociedad. Entonces, el Estado no tiene que salvar a nadie. Es curioso, Carlos, el ejemplo que pones de la crianza del niño, porque no es la primera vez y seguramente no será la última que en este programa, que supuestamente hablamos de economía y uno piensa que la economía son puros números, ecuaciones, fórmulas, terminamos hablando de psicología y de temas mucho más humanos y de comportamiento que de fórmulas, ¿no? Exacto. Y ahí, tú decías algo, Carlos, que espero no nos hayan apagado las computadoras o los celulares o no les hayan tirado tomates, porque es una idea a priori impopular, que los monopolios son necesarios. Uno tiende a odiar los monopolios y a criticar los monopolios. ¿Por qué Gion y Howitt dicen que los monopolios son necesarios? Porque son los únicos que pueden tener los recursos para poder llevar a cabo investigación, para desarrollar nuevos productos. Si tú estás en porque al ser monopolios les sobra la plata y entonces la pueden mayores destinar a eso. ganancias que lo que ocurre en competencia perfecta, que es supuestamente el modelo al cual todos aspiramos. Claro, en competencia perfecta no está ajustado. Así es. ¿No? Entonces el empresario está en el límite, acá no generas los excedentes, pero esos excedentes lo que va a hacer es financiar investigación para poder descubrir nuevos productos. Entonces eso se ve que la investigación es incierta. O sea, la investigación, cuando tú quieres desarrollar un nuevo producto, no tienes la certeza de que vas a descubrir un nuevo producto o un nuevo proceso, sino que en el camino va surgiendo. O sea, el caso famoso del Viagra, ¿no es cierto?, que se estaba utilizando en los experimentos para
para el tema de corazón, y después tenía un efecto secundario que resultó ser por el cual se vendió el producto durante mucho tiempo. No es que este monopolio va a permanecer, o sea, es como que temporalmente tienes un monopolio, se necesita para que puedan llevar a cabo la investigación. Si el Estado quiere colaborar o hacer investigación de base, digamos, que pueda servir, enhorabuena, pero quienes van a llevar a cabo el esfuerzo, según a Johnny Hewitt, de desarrollar nuevos productos, debe ser el sector privado, pero por el apetito que tienen de estos beneficios extraordinarios. Y así como ellos están ahora, o mañana van a estar otros. Entonces, así como te decía, los dueños de Kodak, que eran los que tenían todo el dinero del mundo, y hoy día los que venden celulares son los que tienen todo el dinero. O cuando había la discusión de la electricidad, ¿no? O antes en la revolución, cuando empieza la revolución industrial con las máquinas a vapor. Ahora tenemos todo el tema de las tecnológicas que compiten fuertemente entre ellas. Te das cuenta, a veces compran una empresa en $1.000, $2.000 millones de dólares, pero para ahogarla, porque probablemente es una tecnología que puede poner en riesgo sus inversiones. Pero más allá de eso, que ya podría calificar como una práctica anticompetitiva, a lo que voy es que naturalmente surge un monopolista. Si yo descubro un nuevo producto y tengo una patente, bueno, mientras el tiempo que dure la patente, va a existir eso, y la cuestión acá es que vamos a tener un producto de mejor calidad que va a beneficiar a toda la gente. En el tema médico, parece que se viene la siguiente revolución, ¿no? Probablemente estemos hablando de que muchas enfermedades se van a erradicar. Algunos dirán, en el corto plazo, como es monopolista, van a cobrar alto, los precios van a ser mucho más altos de lo que serían en competencia perfecta. Bueno, de alguna forma tienen que recuperar lo que gastan en investigación. Y más bien, si el Estado quiere intervenir, más bien que subsidia la demanda, ¿no? Si alguien requiere esos productos, entonces que le brinde, le facilite, pero tú no tienes por qué castigar al que hizo el esfuerzo para poder desarrollar un nuevo producto. Pero así como ocurre eso, hay otro que lo va a suceder. O sea, no va a ser siempre el mismo. Si uno revisa la historia empresarial, la historia de la humanidad, lo que vemos es que van cambiando, ¿no es cierto? Podríamos hablar de la Westinghouse y los que producían electrodomésticos, como los varones del acero, ¿no es cierto?, que eran los que dominaban el mundo, después vinieron los petroleros y ahora son otros, ¿no? Siempre se van reemplazando, y esa es la idea justamente del capitalismo y de este proceso de creación destructiva que tiene que ser facilitado. ¿Y el rol del Estado cuál es? En brindar las instituciones adecuadas. Hay un capítulo bien interesante. O sea, el rol del Estado termina siendo a veces proteger a esos monopolios con patentes, con fiscalización, con evitar, no sé, las falsificaciones, las copias, la piratería. El Perú es uno de los que está más abajo en el ranking de patentes, porque en el Perú todo es pirateable. O sea, no hay confidencialidad absolutamente de nada. Entonces, una de las instituciones que son cruciales para poder desarrollar todo este mecanismo son los derechos de propiedad. Si yo descubro algo nuevo, una patente que me proteja durante cierto tiempo, como lo hacen todos los países, no es que sea nada extraordinario, pero que se respete mi derecho de propiedad, en el sentido que yo puedo descubrir algo, hacer una ingente inversión, y al final, si al día siguiente la tecnología se filtra y está por todos lados y el Estado no está en capacidad de poder sancionar ese tipo de prácticas, entonces, en verdad, ¿qué incentivo tengo yo para innovar? Y ahí me lleva a este capítulo bien interesante que tienen a Johnny Hewitt en su libro, en donde hablan de cómo las instituciones son importantes, pero ¿en qué sentido? Lo que plantean ellos es que cuando un país es muy pobre y uno quiere avanzar en temas tecnológicos, porque los que lideran el crecimiento son los que están en la frontera del conocimiento, entonces lo que dice, lo que te conviene es imitar. Imita, trae la tecnología ya existente. Pero si no das el cambio a innovar, te vas a quedar en una trampa para siempre. Lo que ellos mencionan en ese capítulo es, tú puedes tener... Para imitar, puedes tener una legislación que fomente a estos gerentes, entre comillas, burócratas, que se dedican a hacer lo mismo, pero un poquito mejor cada vez. Y las empresas van creciendo, etcétera, pero no tienes algo disruptivo, no tienes algo nuevo. Y lo que ocurre es que hay muchas barreras o incentivos para mantener a esos gerentes y no los puedes cambiar, ¿no? Y lo que plantean ellos es,
lo que debemos hacer es que las instituciones cambien en el sentido de, por ejemplo, flexibilizar la legislación laboral para que estos innovadores tengan espacio y puedan seguir, puedan entrar y no haya barreras. Aquí lo que vemos es que a veces se habla del empresariado mercantilista, ¿no es cierto? Y que básicamente lo que se está haciendo es defender cuáles son sus posiciones y más bien no estar abiertos a la competencia, porque lo que nos interesa como país es justamente que tengamos más competencia. Pero acá te podría sonar contradictorio. Estoy hablando de competencia, pero hablé de monopolio. Es un proceso competitivo. Solo hay un monopolista por un poco tiempo. Va a haber siempre un monopolista, pero va a ser distinto. Y me va a ir dando productos de mejor calidad. Y cuando se descubre algo, probablemente al inicio sea caro. Pero pasado 3, 4 años, los precios empiezan a bajar. ¿No es cierto? Y al final toda la humanidad se ve beneficiado con estos nuevos productos, ¿no? Ese es un poco lo que manejan Agión y Hewitt, que hace que su modelo, ya en términos técnicos, sea un modelo que es bastante superior a los precedentes, porque depende tanto de la iniciativa empresarial como del rol que pueda dar el Estado. ¿No es cierto? Por ejemplo, el Estado podría hacer un programa de becas para justamente que gente haga su doctorado en las áreas que son del futuro, ¿no es cierto? No un MBA porque ese es más privado, pero sí en biotecnología, en tecnologías de la información, en todas estas cosas que están apareciendo, estas carreras nuevas, digamos, tener profesionales de calidad y a la vez invertir en laboratorios. China e India han gastado un montón de dinero en desarrollar y mandar a sus estudiantes muy bien becados y tener después laboratorios de primera calidad en sus países. Entonces, como los alumnos ya entablaron relaciones con sus profesores en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Europa, le pueden decir, ya se hacen amigos, oye, ¿por qué no hacemos una investigación acá? ¿O por qué no desarrollamos algo acá? Y lo que hacen estos gobiernos es, vénganse, no hay ningún problema, acá tienen laboratorio de última generación, pero eso sí te pedimos que la mitad del staff sea del país. Y no es que tenga cualquier staff, ya tengo todo un stock de doctores, de gente muy bien preparada y con los cuales pueden trabajar. Entonces, claro, eso implica también cierta capacidad del Estado de poder un poco ir hacia el futuro y solamente echar la semilla, nada más. Después, la cosa tiene que ser eminentemente privada. A veces cuando hemos pensado en el Estado mirando al futuro, se nos pasa la mano y queremos que el Estado sea el que construya ese futuro, ¿no? El que tome las decisiones empresariales, de innovación, de qué quiere el mercado. Lo que sugieren estos autores entonces es eso, lo que tú dices, echar las semillas, poner las condiciones para que sean los privados los que desarrollen esa innovación. Sí, exactamente. Crear las instituciones, que los derechos de propiedad se cumplan, el hecho de favorecer el hecho de tener más mano de obra calificada para poder llevar a cabo todo este proceso de innovación, porque es todo un mundo, es como un sector productivo, ¿no? La innovación es un sector productivo y así lo tratan ellos en sus modelos, y la idea es, este sector productivo va a depender de las innovaciones que haga el mismo sector privado para mejorar, pero también de la colaboración del Estado con las patentes, con estos programas de becas, de laboratorios que se pueden poner, que pueden ser la semilla, ¿no? En Estados Unidos también ha habido impulsos tecnológicos bien importantes. Por ejemplo, en la época del presidente Reagan, hubo toda esta tecnología de Star Wars que le decían que era tratar de que los misiles en el espacio pudieran ser destruidos por satélites, básicamente. No llegó a buen puerto la tecnología, pero se desarrollaron muchas cosas. Entre ellas, lo que dice es que de ahí salió el Internet. Claro. ¿No? Y tenemos todo lo que ha traído, pero hubo un impulso generalmente en gasto en desarrollar nuevas tecnologías. Hablabas de los monopolios temporales y del rol del Estado, y me acordaba de un fallo reciente de un juez en Estados Unidos, en un caso justamente antimonopolio, contra Google, y este juez falla a favor de Google diciendo, yo como juez sé mucho del derecho, sé mucho de la historia, pero no soy vidente, no tengo una bola de cristal para ver el futuro. Y en este momento yo veo el supuesto monopolio de Google sumamente amenazado por la inteligencia artificial, ¿no? Por una tecnología nueva que probablemente termine destruyendo a lo que parecía el monopolio anterior de las búsquedas, ¿no? Exactamente. ¿Qué tanto rol le podemos dar ahí a eso mismo, a los organismos antimonopolio, a la legislación antimonopolio, que a veces funciona, pero a veces también tiene que tener esta visión más conservadora de este juez de decir,
yo no puedo ver el futuro, voy a dejar que esta pelea se dé en la cancha? Mira, un riesgo con ese tipo de visión es que tú tiendas a perpetuar el actual monopolio o la actual situación y no permitas que surjan nuevos productos. Porque si tú haces eso con el actual gigante, que si te vas dando cuenta, la lógica de mercado está llevando a que probablemente Google, que durante 20 años reinó, probablemente de acá a 5 años quede como una reliquia, ¿no es cierto? Así como aparecieron las plataformas de distintos, de música, buscadores, etcétera. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque justamente limitas ese espíritu innovador, ¿no? Porque claramente lo que vamos a tener es que la lógica propia de mercado, el incentivo poderoso de generar ganancias por alguien que maneja una nueva tecnología o tiene nuevas ideas, porque a veces no solamente es que sea el inventor, sino el que se imagina las cosas y justamente lo que va a tomar es, va a buscar al científico especializado, va a ver cuál es el mercado, etcétera, desarrolla el producto que hace que sea útil para la sociedad, ¿no? Y eso nos lleva también a Mockir, digamos, ¿no? Con su libro, y que ahí sí fue por placer, porque empecé a ver referencias de él, y también hace 2 años salió un artículo en The Economist que justamente hablaba de los libros recomendados para este verano, ¿no? Y como yo enseño crecimiento económico, la cultura de crecimiento, ¿no? Entonces, vamos a empezar a leer este libro y en verdad quedé fascinado con el análisis que se hace precisamente, ¿no? Y cómo desde Francis Bacon, que cambia la noción de la ciencia, que no es el altruista que descubre algo para beneficiar a la sociedad, sino que tú tienes que descubrir algo para que sea útil a la sociedad. O sea, ese es el objetivo. Antes era meramente el amor por el saber, pero si ese saber no era útil para la humanidad, no tenía sentido desarrollar o hacer investigación, ¿no? Entonces, este paradigma, cómo pega más en unos países y pega menos en otros países. Y básicamente el mensaje final es, esta cultura de crecimiento tiene que ver con la tolerancia, con la apertura a nuevas ideas, ¿no? Y el caso que pone al final es bueno, Holanda e Inglaterra, que son más abiertos, que son, digamos, más tolerantes. Claro, Inglaterra le tomó una guerra entre protestantes y católicos ser más tolerantes porque no se iba a poder matar todo el tiempo, pero sí permitió justamente atraer talento humano. De hecho, mencionan monjes españoles que habían tenido algunos avances tecnológicos y cuando lo presentaban a sus superiores le decían, oye, esto es blasfemo, esto es herejía, y huyeron a Inglaterra, ¿no? Huyeron o huían a Holanda. Entonces, lo que tenemos es los países que predominan durante ese periodo histórico son justamente Holanda e Inglaterra, que son los que tienen los más altos niveles de PIB per cápita que han calculado los historiadores, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que cuán abiertos somos en el Perú a las nuevas ideas. Somos bastante, creo yo, tradicionales, ¿no? Sí. Es como que las ideas no evolucionan y se siguen manteniendo, desde mi perspectiva, a veces temas de discriminación que no cambian. No somos del todo una sociedad meritocrática. Hablamos mucho de ser meritocráticos, pero creo que sí, el hecho de ser liberal implica creer en la democracia, en la meritocracia y también en la democracia como un mecanismo que permita acceder a los mejores puestos. Y de hecho, alguien tiene que luchar por eso, porque si alguien lo puede hacer mejor que uno, que lo haga el otro, ¿no? Uno tiene que estar abierto a ese desprendimiento, creo yo, porque eso, al fin y al cabo, es lo que significa el bien común para todos, ¿no? Entonces, y digamos, lo que uno puede ver, España, como de ser la potencia que tenía más riquezas, había descubierto América, los ingleses empiezan a superarlos. Bueno, primero teníamos a los corsarios que les quitaban el oro en el camino, pero Inglaterra y Holanda empiezan cada vez a crecer más y tú ves el declive de España debido a este tradicionalismo, ¿no? Que estuvo muy asociado a ese antiguo catolicismo que era castrante, digamos, ¿no? Creo que yo soy católico y hoy día creo que la visión un poco ha cambiado, pero en esa época sí uno puede entender cómo había más apertura. Inquisición, índice de libros prohibidos, la tolerancia. Exacto, ¿no?
brillaba por su acá, ausencia. mi mamá me acuerdo que me contaba que el mambo lo excomulgaron cuando llegó el mambo de los años 50, ¿no? Entonces, todavía había ese poder de la iglesia que no tiene sentido. Es como si hoy día la iglesia excomulgara el perreo, no sé, o la música, y creo que hay esferas donde tiene y no tiene que entrar, ¿no? Bueno, Pero hace poco Indecopi, que supuestamente es la institución que defiende el mercado con una visión Totalmente. bastante restrictiva, ha multado a un colegio por los libros que hay en su biblioteca. Y son Sí. libros, además, perfectamente legibles por un adolescente. Totalmente. Pero como alguno tiene alguna escena sexual, se les multó. O sea, yo recuerdo, yo estaba en un colegio religioso y en tercero y media me hicieron leer Los jefes y la ciudad de los perros. Y había una obra de teatro y fuimos a verla, ¿no? Y nadie se oponía, no era escándalo para nadie, ¿no? Entonces, ahora creo que nadie tiene por qué censurar absolutamente a nadie, ¿no? Tenemos que, creo yo, pelear por el derecho de poder discrepar, de poder discutir, de poder estar abierto a las otras ideas, ¿no? Porque muchos temas que tiene ahora el país es justamente por esta visión de que yo solamente tengo la razón y tú no la tienes. Y si no piensas como yo, eres mi enemigo, ¿no? Entonces, creo yo que si queremos empezar a construir país, tenemos que tener una visión mucho más abierta de que capaz el otro tiene algo de razón, ¿no? Y escucharlo. Y a veces, yo me acuerdo que una vez tuve que viajar a Canadá y los conflictos mineros que hoy día vemos en el Perú habían existido en Canadá también. Claro. Yo decía, ¿cómo les va tan bien? Y allí una vez pregunté, ¿cómo hicieron para resolver? Porque en el Perú estábamos igual. Me dice, ¿sabes lo que hicimos? Los sentamos a todos en una mesa y los pusimos a conversar. Las primeras veces se decían de todo, se insultaban, venía todo el desfleme de todo lo que tenían guardado, pero una vez que votaron todo eso, empezaron a escuchar a la otra parte y empezaron a construir una visión en conjunto, porque se dieron cuenta, bueno, la empresa busca beneficios, pero yo puedo beneficiarme de eso como comunidad. Y si tenemos los buenos canales, sin intermediarios, como me dijeron ellos, que no necesitaban intermediarios, allá las mismas comunidades tienen recursos y tienen gente, muy buenos abogados de la propia comunidad, o sea, un originario de la comunidad. Y yo me acuerdo que a mí me sorprendió cuando le dije, bueno, pero alguien nos ayudará, como una ONG, ¿no? Y me dijeron, muy claro, me dijo esta abogada, nosotros no necesitamos ninguna ONG, nosotros tenemos la capacidad de poder solucionar nuestros problemas y pararnos frente a la empresa minera y discutir alturadamente las cosas y llegar a algo, ¿no? Entonces, eso me marca a mí un poco la cultura que puede haber en Canadá y que también lleva a que sea un país que no es de bajos ingresos, y la tolerancia creo yo que es lo que te permite el surgimiento de estas nuevas ideas, lo cual nos lleva precisamente a este proceso nuevamente de creación destructiva. Si tú eres abierto a esto, digamos, va a ir mejorando la sociedad. Te cuento una historia personal que te la he comentado justo antes de empezar esto, ¿no? El tema de los podcasts y las redes sociales, a mí como que al principio como que no, pero te das cuenta que es útil, ¿no? Y que puedes, y que estás democratizando el conocimiento, las opiniones. La gente puede, claro, hay que empezar a quitarle el polvo, la paja del trigo, pero igual. La cuestión es que pueda haber debate de ideas, pueda uno ver distintas posiciones y de esa forma establecer hasta un diálogo nacional, creo yo, ¿no? Totalmente. Creo que eso es No, y importante. lo bueno de estas tecnologías y formatos como el streaming y el podcast es que te permiten, por un lado, entablarle una competencia, en algunos países ya es de tú a tú, entre los medios nuevos y la televisión con formatos masivos y más vinculados al entretenimiento Sí. o a la polémica, pero también te permiten ir a nichos, ¿no? O sea, aquí tenemos un programa de entrevistas económicas con un entrevistado que lea Joel Mokyr en el verano, bastante de nicho, aunque yo tengo que decir, yo sí conocía a Mokyr, a diferencia de Howitt y a Gion, porque fue una de esas lecturas de la universidad en un curso de Historia Económica que me enseñó Miguel Jaramillo Ajá, claro. hace 20 años Claro, probablemente. claro. O sea, recuerdo pocas cosas de la universidad, así como lecturas específicas. Y Mokyr se me quedó grabado por lo interesante de sus ideas, pero además porque escribía muy bien. Sí. Y yo que estudiaba periodismo y Sí. llevaba cursos de economía como infiltrado, que en un curso de economía hubiese una lectura placentera no era usual, ¿no? Sí. La mayoría de cursos de economía eran fórmulas, números, gráficos, y acá había un tipo que escribía bien, que escribía Y interesante. es un libro que disfrutas y te hace como
dices, claro, ¿no? O sea, muchas cosas Sí, encuentran se te iluminan. sentido, ¿no? Te iluminan y creo que es... No lo pude dejar Sí. de leer hasta que lo terminé. De hecho, el que yo leí no era una cultura de crecimiento, Ujú. porque todavía no lo había escrito, lo Claro, escribió en claro. 2016. 16. No me acuerdo cuál era, pero el nombre de Mokir se me quedó grabado. Y esa mañana que dicen quiénes son los nuevos premios Nobel, dije estos dos nuevos, tendré que descubrir quiénes son y qué han escrito, pero Claro. Mokir lo recordaba. Sobre Mokir, una última pregunta, Carlos. La tolerancia, su principal insight es la tolerancia es fundamental para la innovación. ¿Esto le puede poner un límite al crecimiento y al desarrollo de un país como China, que no es precisamente tolerante? Quizás lo que Mokir describía era para un momento histórico, la Holanda, la Inglaterra, previas a la revolución industrial, y hoy el mundo ha cambiado y China, sin tolerancia, sin libertad, sin aperturas, puede encontrar otra forma de desarrollarse. Van cambiando los paradigmas, la realidad va cambiando. Obviamente ahora todo el mundo está tratando de explicar por qué China sigue creciendo. Porque claro, lo que siempre se decía es que las libertades económicas van con libertades democráticas y que hay un límite. La forma de cómo funcionan las empresas chinas está llevando a que haya bastantes estudios, pero yo sí creo que va a llegar un momento en donde sí va a haber un tema de poner una traba a seguir creciendo y que probablemente los países occidentales sigan ganando, a pesar de que la brecha se ha cortado, sigan ganando, digamos, la carrera por estar en la frontera del conocimiento, ¿no? Que es las ideas de Agion y Hewitt, como lo ponen ellos. Yo creo que la diferencia va a ser menor. Entender a China nos lleva a revisar muchos conceptos y están ellos innovando también, si uno quiere, en el ordenamiento económico, en el ordenamiento social. En la medida creo que su sociedad se vea beneficiada de ese modelo. Poco estuve de viaje y me sorprendió la cantidad de turistas chinos que hay ahora, ¿no? O sea, están por todo el mundo y van en como que durante muchos años no pudieron, ahora tienen el dinero, el poder adquisitivo y están... entonces, eso es un beneficio que están percibiendo y en la medida que mayor parte de la población china percibe esos beneficios, yo creo que va a seguir perdurando esta especie de modelo donde puede haber un contrato implícito. No tengo tanta libertad política, pero sí tengo los beneficios económicos, ¿no? Habrá que ver hasta dónde soportará eso, ¿no? Quizás tú y yo que hemos sido educados bajo otro paradigma, no estaríamos dispuestos a soportar eso, digamos, ¿no? Pero creo que ahí hay un tema que hay que estudiar y que los años nos irán aportando evidencia de si va a ser exitoso o no. Vamos a tener dos posibilidades, o que China alcance ese techo por la falta de libertades, o que China se desarrolle a pesar de ello y que entonces en unos años alguien descubra por qué o dé una razón de por qué y se gane otro Nobel, ¿no? Así es, exactamente. Mientras tanto vamos a seguir pensando que conversar, que ser tolerantes, que intercambiar ideas es un camino al crecimiento. Aquí en Cubo pensamos es un camino al crecimiento de las personas, pero también los economistas, los que hemos hablado hoy día, Carlos, nos muestran que es un camino al crecimiento de los países. Y para terminar, nada más, si te das cuenta, Acemoglu y Robinson ganan el Premio Nobel de Economía por todo este tema de las instituciones. Y ahora entramos a cómo esas instituciones te generan este proceso de creación destructiva que al final de todo simplemente sirve para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar el bienestar. Entonces, desde la economía y la academia sueca en general, todos se están dando cuenta de la importancia que tiene eso, ¿no? Como otro premio Nobel de Economía, Robert Lucas, dice en un paper famoso, una vez que alguien se pone a pensar en el crecimiento y lo que está detrás de él, es imposible pensar en otra cosa. Exactamente, ¿no? Exactamente.